recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Ahí dejamos la lectura. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor que tome el Amén, control de hermano. todo lo que hagamos Gloria en a este Dios, momento. Señor. Digámosle, buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, venimos Gracias, Señor. una vez más delante Porque de tú tu eres bueno, presencia, Dios Dios mío. Porque tú eres Gracias, grande. oh Dios mío, porque Señor, tú eres bueno, Señor. habla nuestras vidas, Sabemos Señor. que tú estás en medio Habla nuestro, nuestro corazón, Señor. Padre. Te hemos podido Señor, sentir, oh Dios mío. hemos Gracias podido por alabar recibir tu la nombre, alabanza, glorificarte, gracias por Señor. recibir la adoración, Señor. Tú eres bueno y tú eres Ahora te grande, suplicamos, Dios mío, Gracias, que nos Señor. hables a través Gracias, de tu Cristo palabra, bendito. oh Dios amado. En el nombre Ayúdanos maravilloso cada de Jesús día, te lo Padre. pedimos, En Dios cada mío. momento, Padre. Aparta, Señor, todo Oh, estorbo. Señor, limpia los Aparta todo aires. aquello que Bendiga, nos Padre, quiera este robar hogar, la Padre. bendición, Bendiga, Señor. Padre, Señor. En el nombre de Jesús te Oh, los tú eres pedimos, bueno, tú Señor. eres poderoso, Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. El tema de hoy, hermanos, dice hechos hijos de Dios. La verdad central dice, solo Dios puede transformar la naturaleza del hombre para ser hecho hijo de Dios. Amén. Hermanos, como ustedes saben, hemos estado hablando acerca de la salvación, ¿verdad? De Dios hacia el ser humano. Amén. Y ahora pues vamos a hablar acerca de cómo nosotros pues somos hijos de Dios, ¿verdad? Observamos también, hermanos, en San Juan 3, 1 en adelante, dice que al Señor vino un hombre, dice, que se llamaba Nicodemos, ¿verdad? Sí, dice Nicodemos. que vino a él de noche De noche. para decirle y contarle lo que él escuchaba de las maravillas que Jesús hacía, ¿verdad? En este Amén. mundo. Sabemos que el Señor vino y hacía grandes prodigios, ¿verdad? Hacía grandes señales en este mundo, ¿verdad? Y era eso, hermanos, notorio. Y este hombre, Nicodemo, dice que era un fariseo principal, hermanos, de un Sanedrín, ¿verdad? Pero vemos cómo él le contaba al Señor del asombro que había en la gente, ¿verdad? Sí, por lo amén. que Dios hacía. Así es. Pero el Señor le decía que no solamente Él venía para que el mundo se asombrara por las señales, sino que venía para que el pueblo fuera nacido de nuevo, ¿verdad? Pero vemos que cuando Jesús y Nicodemos tienen intercambio de palabras, Nicodemos, hermanos, fue sorprendido por lo que Jesús le hablaba, ¿verdad? Vemos que la Biblia nos enseña que Nicodemos era un hombre estudiado, era un hombre maestro, ¿verdad? Amén, sí. de Israel. Amén. Pero él no entendía cuando estaba platicando acerca con Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús le decía que era necesario que el ser humano naciera de nuevo para poder llegar al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, Nicodemo la pregunta que le hace a Jesús que cómo era posible, ¿verdad? Que un hombre ya viejo como él estaba volviera a entrar al vientre de su madre y nacer, ¿verdad? Una vez más. Sí. O sea, ahí nosotros podemos observar que las letras, quizás la profesión que uno tenga en este mundo no es suficiente para poder conocer lo espiritual del Señor, ¿verdad? Amén. Porque una cosa es lo terrenal y una cosa es lo espiritual, lo que verdaderamente el Señor nos enseña a cada uno de nosotros, ¿verdad? Vemos aquí, hermanos, el punto número 1 dice una incapacidad latente. Hermanos, en el ser humano hay una incapacidad seriamente, ¿verdad? Vemos que en Romanos 5:12 dice que nosotros por naturaleza somos hijos de ira de Dios, ¿verdad? Amén. A causa del pecado. Del pecado. También dice Romanos 3:23 dice que por cuantos todos pecaron, todos Fueron están destituidos destituidos de la gloria de Dios. Sí.
estamos separados de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, que hay una incapacidad del ser humano para poder buscar las cosas de Dios, ¿verdad? Y aparte de eso, hay una ceguera también en el ser humano espiritualmente hablando, ¿verdad? Sí. Porque ahí leíamos en el versículo 10, dice que en el mundo estaba, dice, y el mundo No le conoció. por él fue hecho, Sí. pero el mundo dice que no le conoció. O sea, hay una incapacidad en el ser humano para poder conocer a Dios, ¿verdad? Imagínense que Dios está en medio nuestro y nosotros no le podemos conocer, ¿verdad? Imagínense este hombre llamado Nicodemo, como les decía, era un fariseo, lo cual ustedes creo que conocen mucho acerca de los fariseos. Los fariseos eran, hermanos, unos hombres pegados mucho a la ley, ¿verdad? A la ley, sí. Lo cual ellos cuidaban celosamente la ley. Celosamente, sí. Entonces ellos eran estrictos, que si usted se desviaba de la ley, entonces ellos le señalaban que usted estaba en error, ¿verdad? Sí, pero imagínense, ellos estaban bien en ese caso, ¿verdad? Amén. Pero el punto es que la religión no nos va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Amén. La religión es por eso dice el punto número 1 que es una incapacidad latente, ¿verdad? O sea, el ser humano acerca de la ceguera que tiene, lo que hace es buscar religiones, ¿verdad? Y la religión no nos va a llevar a ningún lado. No salva a nadie. Lo único que puede salvarnos a nosotros es el Señor Jesucristo, Amén. ¿verdad? Sí. Por eso también dice el punto número 2 que somos hechos hijos de Dios, ¿verdad? Ujú. Fíjense que cuando nos vamos al principio, ¿verdad? Dice que el Señor creó al hombre y a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Él nos creó a cada uno de nosotros. Entonces, vemos que a causa del pecado fue como fuimos separados de Él, ¿verdad? Hay una separación en la cual pues la imagen de Dios y el ser humano fue rota, ¿verdad? Pero hemos hablado anteriormente que esa imagen se puede restaurar acerca como por lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que por Adán entró el pecado y por el pecado la muerte, ¿verdad? Sí. Pero también dice que por el Señor Jesucristo entró la vida, ¿verdad? La vida, y eso entró la salvación también para Salvación. que tengamos vida eterna. Y eso es la noticia que nosotros traemos esta noche, ¿verdad? Vemos que el ser humano por sí solo es incapaz de buscar las cosas de Dios, porque está equivocado, está ciego espiritualmente, no puede hacer nada, ¿verdad? Porque no entiende las cosas espirituales. Imagínense, regreso a donde Nicodemos quería entrar otra vez al vientre de su madre para poder volver a nacer, ¿verdad? Sí. Cuando no es así. Las cosas de Dios son diferentes. Entonces, como les decía, somos creación de Dios porque al principio Él nos creó, ¿verdad? Pero dice que ahora que Él vino a este mundo, Él vino para adoptarnos y poder ser hijos legítimos de Dios, ¿verdad? Entonces, todo aquel dice que en Él cree, pues Él le da potestad de ser hijo de Dios. Sí. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a analizar o a pensar por un momento, nos detenemos y decimos, ¿cómo es posible que todo mundo dice que es hijo de Dios? Cuando la Biblia dice a lo contrario, ¿verdad? Dice que somos creación de Dios y luego los que creemos, los que recibimos al Señor Jesucristo, entonces eso venimos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Hay una diferencia en cuanto a la creación y en cuanto a los que creen en el Señor Jesús, porque esos son los que tienen la potestad Amén. de ser Gloria a llamados Dios. hijos de Dios. Ahí en el 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, es algo que nosotros
debemos de analizar, ¿verdad? Amén. Y sabemos de que todo, hermanos, es por medio de la fe que nosotros venimos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Porque de lo contrario, si no tenemos fe, es diferente. Pudiéramos llegar a pensar como Nicodemo pensaba, ¿verdad? Porque el punto es de que, dice el punto número 3, dice, nacen de Dios, dice. Vemos que cuando uno nace de Dios, viene la diferencia, ¿verdad? Que no nacemos porque nosotros queremos, sino porque Dios nos ha dado el privilegio de poder ser hijos de Dios, ¿verdad? Porque ¿qué nosotros podemos hacer para poder ser hijos de Dios? ¿Verdad que en nosotros no hay algo en lo cual nosotros podamos hacer? Por ejemplo, dígame usted, en la vida normal, en la vida cotidiana o en la vida en la cual usted nació, dígame, ¿qué usted pudo hacer para poder nacer a este mundo, por ejemplo? ¿Verdad que nosotros no hicimos nada? No. Nuestros padres fueron los que hicieron, pero por la ayuda de Dios, ¿verdad? Amén. Por eso ellos nos formaron a nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para poder nacer hijos de Dios? No podemos hacer nada, es la pura misericordia de Dios, ¿verdad? Amén. Que Él nos da el privilegio de poder nacer de Él. Y eso, hermanos, dice Primera de Juan, si usted puede ir. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice el 7 y el 10 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como el justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, pues, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Imagínense como un padre de familia, dice un ejemplo también, ¿verdad? Sí. Un padre de familia le gustaría o le gusta cuando un hijo se parece a él, ¿verdad? Porque trae su sangre, es guapo como él, o diferentes cosas, ¿verdad? Pero él se siente feliz también de que su hijo puede parecerse, ¿verdad? A él. Y aparte de eso, cuando su hijo lo honra, ¿verdad? No hace cosas indebidas para que su padre no se sienta mal, no se sienta defraudado por lo que él está haciendo, ¿verdad? Entonces su hijo, para poder agradar a su padre, lo que hace solo son cosas buenas, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? Así quiere Dios con sus hijos, ¿verdad? Dice que cuando Él nos creó, dice que nos creó a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Amén. O sea, somos parecidos a Él, ¿verdad? Sí. Igualmente, Él no quiere que nosotros como sus hijos lo defraudemos, o sea, que andemos nosotros practicando el pecado, ¿verdad? Amén. Sino que Él quiere que nosotros seamos igual que Él, ¿verdad? Porque Amén. dice que Él vino a este mundo Sí. y Él no pecó, ¿verdad? Entonces,
bien, si bien es cierto, el apóstol Pablo decía que él en esta carne, ¿verdad? Quería hacer lo bueno y no lo podía hacer. No lo ¿verdad? podía hacer. sí, Entonces, así. pero en aquel día, entonces nosotros vamos a ser puros santos, Sí. igual que el Señor, ¿verdad? Transformado. Pero no es que eso nos da la licencia para que nosotros pequemos y pequemos, ¿verdad? Sino que como hijos de Dios evitamos a practicar el pecado diariamente, ¿verdad? Evitamos todas estas cosas para poder agradar a nuestro Padre, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Así es que el Señor quiere de sus hijos, que le honremos, que lo pongamos con, como dicen, con la frente en alto, ¿verdad? A Él, que Él se sienta dichoso de sus hijos, los cuales tiene en este mundo, ¿verdad? Porque aquí, hermanos, somos pasajeros, pero lo importante es que somos nacidos de Dios. Amén. Sabemos que, como les decía al principio, ninguna religión nos va a llevar a la salvación. No. Ninguna religión nos va a llevar a la vida eterna, ¿verdad? Sino que solamente en Jesucristo podemos tener vida eterna. Así es. Solamente en Él podemos ser hijos legítimos de Él, ¿verdad? Sí. Porque Él vino, hermanos, a este mundo para poder dar su sangre, para poder limpiarnos de los pecados y poder llamarnos hijos de Él, ¿verdad? Amén. Ese es el pequeño mensaje que Gloria a Dios. ahora yo traía para cada uno de ustedes. La verdad central quiero que se la lleve en su mente. Dice que solo Dios puede transformar la naturaleza del hombre para ser hechos hijos de Dios. Amén. Solo el Señor puede Sí. transformar, ¿verdad? Gloria a Dios. Y por Solo eso. Él es el único. Cierre Amén. sus ojos y le damos gracias al Gracias, Señor. Señor. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios Dios mío. mío.